Bien, buenos días. Ya estamos de nuevo. Bien, continuaremos entonces nuestra clase de introducción a la bioquímica. Estábamos viendo ayer el tema de lípidos, ¿no? Estamos viendo ese tema de lípidos. Bien, habíamos visto los lípidos, ya estábamos viendo los lípidos los lípidos simples, ¿no? Y habíamos hablado de los acilgliceroles. Ayer estábamos hablando de lo que es los triacilgliceroles, si se acuerdan. ¿Ya? Bien, el otro tipo de lípido simple que nos interesa son las ceras. ¿Ya? Las ceras son moléculas formadas por un alcohol de cadena larga de 30 carbones y al mismo tiempo un ácido graso también de cadena larga, o sea, también de 30 carbones. Estamos hablando de una molécula, fíjense, de 60 carbones, una molécula bastante grande que no la vamos a dibujar obviamente por su tamaño, ¿no? ¿Ya? De todas maneras tampoco nos interesa mucho conocer su estructura química. Bien, esta molécula, las ceras en nuestro cuerpo se va a encontrar solamente en dos lugares, en la piel y en el pelo. ¿Ya? En estas juega un papel, hace dos cosas. Uno, forma una capa que evita que perdamos mucha agua por evaporación. ¿Ya? O sea, sirve como una capa para evitar que perdamos agua. También retiene un poco la temperatura en nuestro cuerpo, ya para que no la perdamos también muy rápido. Ya, también actúa como un lubricante para que nuestra piel al frotar con algo no se desgarre. ¿Ya? Y por último, nos sirve como mecanismo de defensa de agentes infecciosos, ya que al tener pH ácido no deja que se reproduzcan, ¿ya? Y además evita también que se puedan mover en nuestra piel, ¿ya? Y así nos invada. ¿Ya? Bien, entonces juega ese papel. ¿Ya? Esa capita de cera que tenemos en la piel es una capa bien delgada, pero que ustedes la perciben en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, han de ver que su piel pareciese que se seca, ¿no? En realidad no es que se está secando, sino que esta cera que estamos hablando se está solidificando, se está endurando, ¿ya? Y eso hace que se vuelva como quebradiza. Y si alguna vez de repente se han arañado o se han raspado con la uña en su piel cuando hace frío, han visto que hace una marca blanca, ¿no? Y eso es porque esta cera que se solidificó se estaba rompiendo cuando ustedes pasaron por ahí, ¿ya? Y también cuando hace mucho calor, pues se va a ablandar. Lo cual haría que sientan su piel grasosa, ¿ya? Que a veces nos pasa, ¿no? Lo mismo con el pelo. Bien, alguna vez se han de hurgar sus oídos, les han de sacar cera, ¿no? Del oído. Bueno, pues esta cera del oído es la misma cera que estamos hablando ahorita en la piel, solamente que no la vemos en la piel así porque todo el tiempo vamos
perdiendo, ¿no? Cada vez que ustedes tocan algo con su ropa, etcétera, vamos desprendiendo de a poco esta cera. Obviamente la vamos reemplazando, ¿no? Pero no se acumula. En cambio, el oído, como no está en contacto con nada ahí adentro, entonces ahí se puede acumular, principalmente personas que tienen problemas del conducto auditivo, ¿ya? Porque si está bien todo, normalmente eso se va saliendo sin que nos demos cuenta. Bien, eso es en nuestro cuerpo entonces, ¿ya? Ahora, se encuentra en otras cosas, como ven, ya en frutas y hojas y en algunas grasas de algunos animales que viven en regiones frías y el famoso panal de abejas. ¿Ya? Bien, desde el punto de vista nutricional, esta molécula es muy, podemos decir, valiosa, ya que puede proporcionar grandes cantidades de energía. ¿Ya? Sin embargo, es una molécula escasa en la naturaleza. ¿Ya? En cuanto, por ejemplo, a las frutas y hojas, se encuentran muy pocas, y las pocas que tienen es muy delgada, o sea, una cantidad muy pequeñita que no tendría mucha importancia nutricional, ¿no? Se suele encontrar, por ejemplo, en las frutas y hojas que suelen tener un brillo, ¿ya? Por ejemplo, la manzana en su cáscara, la lechuga, por ejemplo, incluso hay una lechuga que le dicen cremosita o mantecosita, que se nota un poco que tiene esto, ¿no? Bien, sin embargo, como les decía, su cantidad es muy insignificante, ¿ya? En animales que viven en regiones frías, en estos sí pueden tener en buenas cantidades eh, esta grasa, ¿ya? Estos animales que viven en regiones frías van a tener una capa de grasa parecida a la nuestra, ¿ya? Y una capa de cera, ¿ya? Que generalmente queda debajo de la piel. ¿Ya? Esta grasa en este tipo de animales les sirve para que no pierdan mucho calor. ¿Ya? Justamente la cera es un buen aislante térmico, ¿ya? Y por lo tanto, eso haría que ellos puedan sobrevivir en regiones frías, ¿ya? Bueno, ahora, estamos hablando de animales que viven en el polo norte, polo sur, estamos hablando de pingüinos, ballenas, focas, ¿ya? Pero también aquí en la zona del altiplano, las llamas, las famosas chinchillas, etcétera, ¿no? Otros animalitos que viven en zonas frías. Ahora, para las personas, perdón, que viven en estas zonas, esta grasa se vuelve muy valiosa. Ya para nosotros no mucho porque tenemos buenas fuentes de energía, pero imagínense personas como los que viven en el Polo Norte, tribus como los esquimales, los inuit, que son gente que vive en esas zonas frías, ¿ya? Y cuando uno vive en una zona fría necesita harta energía. Y el problema es que ellos no tienen acceso fácilmente a buenas fuentes de energía. En otras palabras, estamos hablando de cereales. ¿Ya? Como son zonas frías, no pueden cultivar arroz, trigo, papa, etcétera, lo que vemos que nos puede dar los carbohidratos. Bien, entonces, este tipo de personas, cuando cazan un animal de esta zona, lo primero que ellos hacen es sacarle la grasa. Cuando cazan un animal, ellos van a rápidamente sacarle la piel y le van a sacar la grasa antes que la carne, ¿ya? Si bien la carne la pueden también ellos aprovechar, pero lo que pasa es que en estas zonas hay animales como por ejemplo el oso polar que huele la sangre de kilómetros. Entonces ellos saben que si pierden el tiempo, ya los va a alcanzar el oso polar. ¿Ya? Entonces lo que ellos tienen que hacer rápidamente es sacarle lo más útil, que es la grasa, y si les da tiempo, sacan la carne, ¿ya? Para poder transportar.
y dependen de esta grasa para poder vivir en esas zonas. ¿Ya? Pero eso es para personas que viven allá, ¿no? Nosotros aquí no estamos, pero sin embargo es un buen dato. Bueno, y de repente, como no sabemos dónde terminamos, por ahí. Bien, y en cuanto al panal de abejas, que sería tal vez una fuente a la cual nosotros podemos acceder, pero hay un problemita con el panal de abejas. Ya, bueno, los que han tenido la oportunidad de probar el panal de abejas saben que es sabroso, ¿no? Pero se lo cosecha. En otras palabras, cuando se saca el panal con su miel, en ese momento se corta y se come, ahí es bien sabroso y fácil de comer, ¿ya? Pero cuando ya le sacan la miel, el panal solito, que es donde está la cera, es como el cartón. O sea, de que podemos comerlo, lo podemos comer. Pero es como si ustedes pusiesen papel o cartón en su boca. No sé si han hecho eso por alguna curiosidad o algo. No se puede tragar, ¿no? Lo mismo pasaría con el panal de abejas. Entonces, algo que solamente los disfrutan los que dedican a cultivar abejas, ¿no? El resto, no. Yo he tenido la suerte una vez de ir a Mendiola, un pueblito, donde ahí había un cultivador de abejas y me invitó, ¿no? Es la única vez que he probado. Pero bueno. Entonces, eso serían las ceras. Y esos serían los dos lípidos simples que son importantes. Luego, volviendo a los lípidos compuestos, como les mencionaba, los lípidos compuestos son moléculas ya formadas por un lípido simple, el primero, los acilgliceroles, a los cuales se le va a unir otra molécula, ¿no? Como un carbohidrato, una proteína, fósforo, etc. ¿Ya? Lo que son los glucolípidos y las lipoproteínas las vamos a encontrar en las membranas celulares, ¿ya? En diferentes estructuras del cuerpo, ¿ya? Entonces, más que todo, son moléculas estructurales, ¿ya? Y los fosfolípidos sí son los que tal vez tienen un poco más de importancia. ¿Ya? Sucede que nuestro cerebro en un 70% es grasa, ¿ya? El cerebro, su principal componente estructural, si ustedes quieren, es la grasa, ¿ya? Lo que pasa es que en el cerebro las neuronas son como si fuesen cables, ¿ya? Transportan electricidad, ¿ya? Y ustedes saben, por ejemplo, cuando dos cables se tocan, ya saben que hay un cortocircuito, ¿ya? Bueno, pues pasa algo parecido con lo que son nuestras neuronas, ¿ya? Si nuestras neuronas se topan o entran en contacto entre ellas, entonces hay un cortocircuito, ¿ya? Bien, ese cortocircuito se va a manifestar como alteraciones neurológicas, ¿ya? Las cuales el más conocido sería la convulsión, ¿ya? Una convulsión no es nada más que eso, ¿ya? Una convulsión es una descarga hipersincrónica, se llama, en la cual ese cortocircuito que les menciono hizo que las descargas corran por todo el cerebro, ¿no? Y generó una convulsión, ¿ya? Entonces, para evitar que eso pase, nuestro cerebro aísla a las neuronas. Para eso las envuelve a través de unas células llamadas células de Schwann, que producen una sustancia que se llama mielina, ya que es una grasa, como les mencionaba, que uno de sus componentes son los fosfolípidos. ¿Ya? Bien, entonces esta grasita está como un aislante en nuestro cerebro, evitando que nuestras neuronas entren en contacto, ¿ya? Ahora,
el punto de fusión de esta molécula está por encima de los 42 a 43 grados centígrados. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que por encima de esa temperatura se vuelve líquido. Por debajo es sólido. Nosotros necesitamos que esté sólido para que trabaje aislando, ¿no? Pero por encima de eso se vuelve líquido. Por ese motivo no podemos sobrevivir a temperaturas mayores a los 43 grados centígrados, porque básicamente lo que va a pasar es que su cerebro se va a volver líquido, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, es por esta grasa, ¿ya? Ahora, conforme nosotros vamos realizando trabajo mental, esta grasa también se va dañando y se tiene que ir reemplazando, ¿ya? Tenemos que ir reemplazándolo y pasa algo así como lo que hemos hablado con otras moléculas, como las proteínas. O sea, tiene que reemplazarse ya constantemente, por eso tiene que destruir y reemplazar. ¿Ya? Cuanto más trabajo le doy a algo, más rápido tengo que reemplazarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho trabajo mental, también se destruye más rápido y por lo tanto tengo que reemplazarlo más rápido, ¿no? Bien, ahora, en los alimentos se encuentra en muy pocos lugares, ¿ya? No necesitamos, por si acaso, consumirlo porque nuestro cuerpo puede fabricarlo a partir de cualquier lípido y fósforo. O sea, podemos fabricarlo. Pero hay situaciones en las cuales a veces se gasta más de lo que nuestro cuerpo puede fabricar y necesitamos suplementarlo, ¿no? Ahora, ¿has escuchado hablar del pescado? ¿No? ¿Ya? Y cuando hablan del pescado dicen que es bueno para el cerebro. ¿Y te dicen por qué? Te dicen por el fósforo, lo cual es un error. El fósforo es un elemento que se encuentra en todo lo que ustedes comen, así que nunca nos falta fósforo. Ya lo que nos falta a veces es esta grasa, el fosfolípido. En el pescado hay fosfolípidos en su grasa, ya no se olvide, en la grasa del pescado, no en la carne, en la grasa. ¿Ya? Ahora, no se olviden que esta molécula se derrite a los 43 grados centígrados. ¿Ya? Eso significa que por encima de eso se hace líquido. ¿Ya? Y ahí está el pequeño detallito cuando comen pescado, cual es buena idea, pero hay que saber cómo cocinar el pescado. ¿Ya? Sucede que si ustedes lo ponen a la parrilla, por ejemplo, que es una de las cosas que más se consume acá, ya la parrilla puede sacarse a temperaturas por encima de los 120 grados centígrados. Eso significa que la grasa de ese pescado se va a hacer líquida y se va a chorrear. En otras palabras, comer un pescado a la parrilla te va a proporcionar carne como fuente de proteína, pero no te va a proporcionar esta grasa, porque su grasa ya se ha escurrido. ¿Ya? Lo mismo pasaría si lo hacen de otra manera, como frito, por ejemplo, ya donde se pierde esta grasa. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta grasa? Bueno, una de ellas es haciéndolo sopa, ¿no? Ustedes hacen sopa, su grasita queda en la superficie y lo consumimos, ¿no? La otra es que busquen la manera de que no se pierda esta grasa, como por ejemplo cuando la hacen al horno, hacerlo en la buena fuente para que la grasa que se chorree quede ahí y se pueda mezclar con, no sé, a un ingrediente, tomates, lo que sea, y se pueda de esta manera consumir. ¿Ya? Así podemos darle utilidad a la grasa de este pescado, pero de otra manera la perdemos. ¿Ya? Es un poquito para su conocimiento sobre cuando hablamos del pescado. Bien, ya hasta aquí terminaríamos el tema de fosfolípidos. ¿Ya? Oh, perdón, de lípidos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lípidos?
Bien, vamos a ver otro tema que se llama ácidos nucleicos. Bien, entonces los ácidos nucleicos son moléculas también del tipo polímero, ¿ya? Acuérdense que la palabra polímero significa muchas partes iguales, ¿ya? En el caso de los aminoácidos, si se acuerdan, esas partes iguales, pero en el caso de las proteínas, ¿no? Esas partes iguales eran los aminoácidos. Ya en este caso serían los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, la molécula que ayuda a formar a los mismos serían los nucleótidos. ¿Ya? Bien, son solamente dos moléculas las que vamos a ver acá, que serían el famoso ADN y el ARN, ya que lo tenemos acá, ¿no? El ADN y el ARN. Ya, el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Son dos moléculas similares y no existen otras más similares a estas en la naturaleza de ninguna manera. ¿Ya? Bien, vamos a ver sus funciones y de ahí vamos a ir viendo una por una las moléculas, cómo las representamos, cómo trabajan. Bien, la función principal de estas moléculas es la de almacenar información genética. Ya, por lo tanto, son las moléculas de mayor valor biológico, ya que son las que nos aportan la información necesaria para poder hacer que nuestro cuerpo funcione, ¿ya? Y también que existamos, ¿ya? Ya que dependiendo de la información genética, todas las características físicas que ustedes tienen y también todas nuestras características fisiológicas o químicas dependen de esa información genética. Van a entender por qué es importante. ¿Ya? Bien, la otra función de estas moléculas es hacer que esa información se pueda transferir a través de la herencia, ¿no? De padres a hijos. O sea, permitir que esa información no desaparezca, ¿ya? Y se pueda transmitir de generación en generación, ¿ya? Entonces, esas otras funciones, ¿no? Y la última función, que es la que está relacionada con la primera, es que participa en la síntesis de proteínas. En otras palabras, en cómo fabricar una proteína, ¿ya? Ahora, para ir adelantándoles un poquito, la información genética que estamos hablando ahí no es nada más que la información necesaria para poder sintetizar proteínas. ¿Ya? La información genética no es nada más que eso, información de cómo fabricar proteínas. ¿Ya? Cualquier característica física, biológica, química que tengamos nosotros dependerá, ¿ya?, de las proteínas que yo tengo en mi cuerpo y obviamente, por lo tanto, eso depende de esta función. ¿Ya? Así que el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo dependerá de las proteínas que fabrico y esto dependerá de la información que tengo. Si esa información se altera, puedo también producir proteínas alteradas, lo cual llevará a que se manifieste algún tipo de enfermedad. Ya, por ejemplo, la diabetes. Ya, el paciente diabético tiene el problema de que produce ya sea la insulina, que es una proteína mala, fallada, o los receptores que tienen que ver con recibir a la insulina o parte de su producción están fallados y por lo tanto o no produce insulina o produce
en menor cantidad o que no responde, ¿no? Entonces, eso termina manifestando la diabetes, ¿ya? Por la falla de esa proteína, ¿ya? Y hay muchas enfermedades que están en relación a esto que estamos hablando ahí, ¿ya? Por lo tanto, esta información genética, ¿ya? Es muy valiosa, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver primero lo que es un nucleótido, ¿ya? Entonces vamos a irnos a ver los componentes, los nucleótidos, de ahí vamos a hablar del ADN y el ARN y sus funciones. Bien, un nucleótido entonces es una molécula formada por 3 moléculas, ¿ya? Una pentosa, que eso, si se acuerdan cuando termina la palabra en osa, es un carbohidrato, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, una base nitrogenada, que vamos a ver ahorita cuáles son, y un ácido fosfórico. Ya, esas 3 cosas formarían lo que es un nucleótido. Ya, ahora vamos a dibujarla aquí de forma representativa, como es esta molécula. ¿Ya? Entonces, acuérdense que los azúcares se representaban con figuras geométricas. Si dice pentosa, entonces tengo que dibujar un pentágono, ¿no? Esa es la pentosa. Dice a esta pentosa se le une una base nitrogenada, que la base nitrogenada la vamos a representar con un rectángulo, un cuadrado, en el cual en su interior vamos a colocar la letra inicial de la base nitrogenada a la que pertenece. Por ejemplo, si es adenina, entonces colocamos aquí la letra A. Ya, eso vamos a ver más adelante cuáles son estas moléculas. Y el tercer componente para que esto sea un nucleótido es que tenga, dice, un ácido fosfórico, ¿ya? Que sería esa molécula de ahí. Entonces, siempre que ustedes vean esa estructura que la estoy dibujando ahorita, ya, eso es un nucleótido, perdón, ¿ya? Aquí, cada uno de estos componentes van a cumplir alguna función, ¿ya? El primero, la pentosa, que ahorita se los voy a dibujar cómo es la estructura, ¿ya? La pentosa es la que le da la estructura a la molécula y cuando se forman los ácidos es la que también da estructura a esa molécula, ¿ya? Entonces, la pentosa aquí juega un papel estructural. El ácido fosfórico es el que servirá para producir los enlaces, ya que a través de ese ácido fosfórico se puede conectar a otro nucleótido, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ácido fosfórico es el que sirve de conector, ¿ya? Y la base nitrogenada es la más importante, ¿ya? Sucede que las bases nitrogenadas representan símbolos, algo así como nuestro idioma, ¿ya? Para nosotros poder escribir, aprendemos símbolos, ¿no? Las letras. Sabemos que son 21 letras. Y dependiendo del orden como colocamos, podemos producir diferentes palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra casa, ¿ya? Si yo cambio el orden, pero usando los mismos signos, o sea, las mismas letras, puedo cambiar el significado, ¿no? ¿Bien? Estoy usando las mismas letras en diferente orden y tengo un significado diferente, ¿ya? Entonces, estas bases nitrogenadas, ¿ya? Actúan como esos símbolos y dependiendo del orden como se colocan, van a representar diferentes cosas, ¿ya? También vamos a entender qué es. Por lo tanto, la base nitrogenada es la que va a dar la información, dependiendo del orden como se van acomodando en la molécula, ¿ya? Entonces, así ya saben, se representa una base nitrogenada. Bien, vamos a ver ahora la estructura de cada una de estas. Aquí mismo. Bien, el ácido fosfórico, lo voy a poner acá, es un fósforo
al cual se le une un oxígeno y 3 moléculas de hidroxilo, que serían las que nos ayudan a hacer los enlaces correspondientes de una molécula a otra. Bien, eso sería el ácido fosfórico. Pero como ven, lo representamos con una P dentro de un círculo. ¿Ya? Bien, voy a ponerles las pentosas. ¿Ya? Borraremos esto primero. Bien. No se olviden que es un carbohidrato. Y como es un carbohidrato, tiene que tener grupos alcohólicos, ¿no? Entonces vamos a poner así. Haremos primero la ribosa y ahorita les muestro cuál es la otra. A ver, lo dibujaré mejorcito. Entonces tenemos nuestro oxígeno, nuestro enlace, pongámosle estos 2 carbones, otro carbón, ahí está, ¿no? De este sale otro carbón. Ahí estarían los 5 carbones para que forman la pentosa, ¿ya? De este de acá va a salir un hidrógeno y otro hidrógeno hacia adentro. De este carbón sale un hidrógeno nada más. De este sale un hidroxilo, que se acuerdan, eso era la clave para que sea un carbohidrato. De este también sale un hidroxilo, ¿ya? Y de ambos sale un hidrógeno hacia adentro. Ya lo vamos a dibujar así chiquito para que entre ahí adentro, ¿ya? Y ese último carbón tiene 2 hidrógenos y un OH. Bien, ese que ven ahí sería la ribosa. Ya, esa es la ribosa. El otro sería la desoxirribosa. Y la única diferencia entre ambos es este hidroxilo de aquí abajo, este de acá, ¿ya? En este caso, en esta molécula hay un hidroxilo. En caso de que fuese la desoxirribosa, aquí solamente hay un hidrógeno, nada más. Y de ahí el nombre de desoxi, ¿no? Que ha perdido un oxígeno. Ya, después todo es idéntico. Ya la molécula es idéntica. Lo único que cambia es ese oxígeno que falta en la desoxirribosa y que está presente en la ribosa. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces la pentosa. ¿Ya? Que sería esta molécula que estamos viendo acá. Ahora vamos a ver las bases nitrogenadas.